Hola gente, ¿cómo están? Yo soy tu Manuel de YouTube y hoy te vengo a enseñar a cómo crear o realizar un logo profesional fácil y rápido, ya sea para tu canal de YouTube o para el uso que vos le quieras dar. Empecemos. Ir y descargar en la Play Store, ir y descargar la aplicación llamada Dolify. Primero que nada vamos a usar el teléfono celular, vamos a descargar esta aplicación. Una vez que esté instalada la vamos a abrir y nos va a salir esta interfaz que les voy a estar mostrando ahora. Les va a salir en esa interfaz y lo que van a hacer, van a presionar en el simbolito más y les va a salir otra interfaz y les va a preguntar si van a hacer o sea, el avatar en forma y cara de mujer o en forma y cara de varón. En este caso yo elegí de varón, porque obviamente soy varón. Después de esa interfaz, cuando ya elijan si van a hacer el avatar varón o mujer, les va a salir otra interfaz que es la de esa ya como la personalización de tu avatar sería. Bueno, una vez que encontres el avatar que te gusta, o sea, si ya estás convencido de que hiciste un buen avatar, va a salir una casilla que es llamada Save As, que es para ponerle el nombre al avatar. Yo en este caso no le puse ninguno, y vas a presionar de nuevo en la palomita y se te va a guardar. Una vez que esté guardado, te va a volver a la interfaz de Dolify en donde estabas al inicio. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ir al avatar recién creado, vas a presionar ahí y le vas a dar descargar, que es el simbolito del que hay como un corchete acostado y una flechita para abajo. Ese es el símbolo de descarga. Vas a ir y lo vas a descargar. Bueno, a los pasos que vienen yo los voy a hacer por Photoshop CS6, que es una aplicación, si se podría decir, para PC, pero si ustedes quieren lo pueden hacer en PixArt, que básicamente es el mismo proceso. Pero no se asusten, que vamos a usar Photoshop de una manera muy fácil y rápida para poder hacerlo y para que sea el proceso fácil y rápido. Así que bueno, yo pasé ya la imagen del avatar a mi PC y la tengo acá. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a ir al Photoshop a recortar para sacarle el fondo. Primero vamos a ir, les voy a mostrar esta página que se llama Adobe Photoshop, que es para quitarle el fondo. Una vez que estamos en la página, vamos y le ponemos cargar imagen. Primero que nada, a ustedes les va a pedir que inicien sesión. No es un procedimiento largo, lo único que tienen que hacer es poner ponen iniciar sesión con Google o con Facebook, es totalmente confiable la página. Ponen iniciar sesión con Google, después les va a salir para que pongan su fecha de nacimiento, ponen iniciar sesión y listo, ya estarían. Les va a servir, les digo que sí, porque a mí me cuesta recortar o quitarle el fondo en Photoshop, y acá es el procedimiento fácil y mucho más rápido. Así que por ejemplo yo tengo esta imagen acá, así que voy a apretar, voy a abrir y ya tengo acá la imagen. Una vez que ingresemos la imagen le vamos a dar a eliminar fondo y la aplicación va a trabajar sola. Así que esperamos, vamos a ir a descargar y le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar a PNG. Acá le voy a dar, por ejemplo, yo avatar, le voy a poner avatar, le vamos a poner a descargar. Yo en este caso lo voy a guardar en el escritorio como avatar, como el nombre, voy a poner guardar. Bueno, una vez abierto Photoshop, lo que podemos hacer es ir a archivo, nuevo, acá le voy a poner, lo voy a nombrar logo para ser un poco más organizado, voy a ponerle logo. Siempre para la foto de perfil de YouTube se recomienda 800 por 800 píxeles, es lo perfecto. Así que vamos a poner 800 por 800 píxeles y vamos a poner OK. Una vez que ya tengamos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al escritorio, en este caso yo lo guardo en el escritorio, en donde está mi avatar. Voy a ir, lo voy a arrastrar a Photoshop y lo voy a poner acá. Y ya tendríamos el avatar acá. Ustedes lo pueden hacer más chico si quieren, o más grande, como ustedes quieran. Por ahí y presionan Enter. Y ya tendríamos el avatar colocado en un fondo blanco. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos que agregarles efectos, algo para que tenga más color la imagen, por así decirlo. Así que, ¿qué vamos a hacer? No necesitan ningún pack de fondo, nada. Les voy a enseñar otro truco más.
vamos a ir y vamos a poner luces GFX PNG. Bueno, yo ya lo tenía acá listo, pero van a buscar así, tal cual como está, luces FX PNG. Nos vamos a imágenes. Una vez en imágenes nos vamos a herramientas, nos vamos a color y a transparente. De acá les saldría un montón de imágenes que tienen fondo PNG, o sea que no tienen fondo, y les serviría todo para editar. No hace falta tener un pack de fondos, ustedes simplemente ponen acá luces o ponen los que ustedes quieran y ya les va a salir un montón. Bueno, entonces ponele que a mí me gusta este, voy a ir, lo voy a arrastrar, lo voy a traer acá y después ¿qué voy a hacer? Lo voy a arrastrar de nuevo al Photoshop y ya tendría algo PNG acá. ¿Y qué puedo hacer? Ven, o sea, está arriba de la capa del avatar, por eso se superpone la imagen, pero presionamos enter y lo que podemos hacer, podemos bajar, bajamos y ya estaría atrás, pero queda feo, ¿no? Y no se ve casi nada, así que ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos la capa de la mancha esta que descargamos y presionamos Ctrl más T, Ctrl y T al mismo tiempo, y ya podemos usarlo y agrandar. En este caso yo lo voy a hacer así. Este diseño ya es como ustedes quieran, si pueden hacer el mismo que este o como ustedes quieran. A mí me gusta así. Pueden seguir buscando, en este caso yo voy a buscar más. Por ejemplo, también me gusta este. Como este procedimiento ya sería como ustedes quieran, ya es cuestión de tener imaginación y algo de creatividad. Pueden ir haciendo como un fondo así, ir cambiando, poner otro, porque me gusta este humo también, son así con mancha. Allá del escritorio, de nuevo Photoshop, tendría por acá, y tendría otra marca. Iría quedando hacia el fondo. Hasta ahora podemos hacer más cosas. Por ejemplo, me gusta, a ver, alguna luz. Este es como un sol. Queremos hacer como que venga una luz y crear una sombra en el avatar para que se vea mucho más profesional. Así que hacemos, arrastramos esta luz o la luz que ustedes quieran. Bueno, entonces una vez que tengamos el solcito este, venimos, lo arrastramos a Photoshop, lo traemos acá, ya tendremos un solcito. Con esto lo podemos ir rotando. En mi caso yo lo quiero acá, como que venga de acá, presionamos enter. Bueno, una vez que puse el solcito ese, quiero hacerle como una tipo sombra. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a ir a avatar, voy a presionar en la capa llamada avatar, voy a poner opciones de fusión, voy a ir a satinado. Como pueden ver, se genera una sombra, pero es muy grande la sombra, así que vamos a buscar un ángulo y vamos a poner acá la distancia. Queremos que sea muy poquita, le vamos a poner el tamaño, vamos a subir un 35, que se puede subir como un efecto, te puede hacer cosas, lo que te echen. Y yo en este caso el ángulo lo voy a agarrar para ver de qué lado va el sombra. Entonces queda bien, así me gusta a mí, así como que el sol te da de espalda, así me gusta. Ustedes pueden ir jugando con estas herramientas que tienen acá, así que presionan OK para terminar y quedaría una sombrita. Pero bueno, vamos a volver a avatar, opciones de fusión, y ahora vamos a presionar sombra paralela. Vamos a ir a sombra paralela y con esta sombra paralela le vamos a dar como un efecto sombra atrás. Le voy a dar una distancia, nunca le doy una distancia más de 10. De 9 me gusta y de tamaño siempre le pongo un 10. Quedaría. También le podríamos agregar más cosas que encontremos de acá. Que un montón. Por ejemplo, poner que no dice pongo Photoshop y poner otros más. Ahora se ve encima y tiene que hacer en la capa. En este caso yo qué sé yo dónde lo puedo poner. Puedo poner por acá. Puedo poner un poco por acá. Si quieren pueden agregar un montón de esto. Yo voy a poner enter. Con Ctrl más J pueden ir creando muchas más capas. Por ejemplo, ponen Ctrl más T y pueden ir moviendo. Y pueden ir haciendo un montón. Ponen enter, presionan con Ctrl más J. Acuérdense, por ejemplo, yo tengo esto y quiero hacer otra más de esa, crear una copia. Pongo Ctrl más J,
se crea otra capa. Presionamos la capa nueva, Ctrl más T, movemos la capa. Podemos ir generando así. Enter, enter. Una vez que hayan terminado y hayan encontrado su edición perfecta de avatar, lo único que tienen que hacer es ir a archivo, van a guardar. Yo lo voy a guardar en el escritorio como logo YouTube. Y acá viene lo importante, en tipo se van, vieron que acá dice Photoshop, bueno, van acá y ponen JPG o JPG, como ustedes le quieran decir. Van y presionan acá justo donde estoy señalando con el puntero del mouse, presionan acá y ponen guardar. Ponen OK y automáticamente su imagen se les va a guardar acá. Ya tendrían una imagen y miren qué calidad de imagen. Y con esto ya tendrían una imagen de perfil o cualquier logo para lo que ustedes quieran. Y nada, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó se pueden suscribir, dar like, activar la campanita para no perderse ningún video. Si quieren pueden decirme en qué los puedo ayudar en cualquier tema de edición o en temas de YouTube o etcétera. Y nada, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao.